Ayer hice referencia un poco en el contexto del aniversario general, ¿no? de cambio de autoridades, pero me gustaría hacer una breve columna sobre lo que me parece que nos pasó a los santafesinos en este último año. En Rosario y en Santa Fe, cada mañana las radios cuentan un crimen nuevo, un nuevo crimen. Y esa, yo sin lugar a dudas, fue, casi no tengo dudas, la principal razón por la que la mayoría de los santafesinos eligieron cambiar de gobierno hace un año y medio y hace un año que se cambió. Creo que lo demás en general estaba bien, de hecho, y solo se trata de mirar un poco las estadísticas. Va a costar encontrar en la historia del siglo XX y obviamente lo que va del XXI, un proceso de crecimiento, de realización de obra pública, de adquisición de derechos, de modernización del Estado, de inclusión social, de extensión de los sistemas educativos y de salud, como el que se vivió entre 2007 y 2019. Sin embargo, la sociedad en el 2019 resolvió cambiar de rumbo. Primero porque creo que es natural que las sociedades se cansen cuando hay procesos largos de gobierno y demanden otras voces. Creo que es sano incluso que las sociedades digan, bueno, cambiemos de gobierno, vamos a darle la oportunidad a otro a ver qué instancia superadora viene. Los largos periodos en general, digo, sean peronistas, socialistas, radicales, liberales, todos terminan oxidándose y terminan perdiendo virtudes porque son contaminadas por lo que uno entiende que son los procesos del poder por el poder mismo. En esa decisión de cambio había riesgos obvios en la provincia de Santa Fe y había riesgos advertidos. El cambio elegido estaba encabezado por un dirigente con protagonismo en el peor de los procesos que recuerda la democracia santafesina desde el retorno en 1983. Era el hombre que había protagonizado privatizaciones, vaciamientos, y era la generación, o es la generación de las inundaciones, de los ajustes más crueles que sufrieron los trabajadores, en fin. Eso era Perotti antes de ser gobernador. Pero se ve que buena parte de los santafesinos no aprendemos de la historia y Perotti no solo llegó a la gobernación de la mano de los viejos conservadores noventistas, no solo llegó al gobierno de la mano de los dirigentes del peronismo que habían acompañado los procesos de Carlos Reutemann, sino que lo acompañaron quienes, incluso desde el discurso y en muchos casos traicionando su propia historia personal, familiar, habían sido víctimas y opositores irreductibles de aquellos tiempos. Muchos inundados acompañaron a Omar Perotti en el proceso. Muchos dirigentes políticos bancarios acompañaron a Omar Perotti en este proceso. Muchos de las víctimas de los procesos de ajuste, incluso muchos docentes acompañaron con el voto a Omar Perotti. La traición más grande sin duda fue la de los dirigentes sindicales, digo, la manera oprobiosa en la que los gremios estatales acompañaron el ajuste no tiene muchos antecedentes. No porque no existan historias de traiciones gremiales, oficialistas en los 90, sino porque en esta oportunidad se sumaron algunos que uno nunca iba a imaginar apoyando un ajuste. Creo que ahí la estrella fue Sonia Leso y Ansafé. Otro es definitivamente Jorge Hoffman. De Molina no se puede decir lo mismo porque habrá que reconocer que UPCN en ese sentido siempre fue oficialista y que digamos, su alineamiento con el gobierno no es una sorpresa. Los docentes no solo fueron obligados a trabajar más de lo que trabajaban antes, sino que debieron pagar ellos mismos los costos de esta extensión horaria que significó el laburo online en la pandemia, sin recibir nunca un aumento salarial. Nunca recibieron un aumento salarial, solamente recibieron bonos no remunerativos que son absolutamente insignificantes y además sufrieron maltratos que no tenían desde hacía décadas. Lo peor les pasó a los reemplazantes. No solo perdieron el trabajo porque no tuvieron horas para reemplazar, sino que
les negaron ingresos. Incluso la legislatura sancionó una ley para asistirlos y el gobernador la vetó. En salud pública pasó una cosa parecida, es una historia similar. El gobierno tuvo, además de los 6 meses para prepararse antes de gobernar, 6 meses más que le dio de ventaja la pandemia, porque nosotros entramos en aislamiento en marzo y en Santa Fe recién llegó en septiembre la pandemia. Y en esos 6 meses no solamente no se llevaron adelante políticas, sino que además se fue un ministro. Se fue Carlos Parola, en el medio de los preparativos se rajó. Y además no fueron capaces de ordenar un esquema de recursos humanos. No se sumaron enfermeros, no se habilitaron hospitales porque en el afán de ahorrar no sumaron profesionales al sistema. Y eso, o a eso en todo caso, le agregaron un ajuste fenomenal sobre el personal también, como a los docentes, como a los policías, como a los empleados públicos. Hay que hablar con los enfermeros, con los médicos, con todos los profesionales de la salud pública en Santa Fe, y comprendemos a los pocos segundos, cuando hablamos con ellos, cuando miramos o los miramos a los ojos, el martirio que sufrieron y siguen sufriendo, especialmente por la pérdida de compañeros, porque como en todo el país murieron muchos trabajadores de la salud a causa de su exposición en el trabajo, y sin embargo recibieron bonos que algunos no terminaron de cobrar, les descontaron los días, en fin, fueron muy maltratados también. Y en el medio algunos hicieron negocios y hacen negocios. Nosotros denunciamos acá una cosa que yo todavía no termino de entender cómo no trascendió, nadie lo levantó, nadie lo puso como denuncia judicial, que fue el brutal negociado de sobreprecios que hizo ATE con Iapos. Un millonario negocio de sobreprecios sobre los hisopados, que irá a parar, supongo, a los bolsillos particulares, aprovechándose de los recursos públicos en el medio de una pandemia, empresas privadas recibiendo en plena emergencia la devolución de favores de campaña con la plata de la salud pública. No hay mucho más para decir, digamos, qué es una persona o qué son personas que se aprovechan, o qué catadura humana tiene una persona que se aprovecha de una emergencia para ganar dinero. Eso habla de indecencia. Y en otras áreas todo se desmoronó, digamos, se dejaron sin efecto todos los planes sociales que estaban en marcha, los que buscaban buscar a los pibes que abandonaban la escuela, los que contenían a los jóvenes en situación de calle, los que ofrecían oportunidades a las personas en conflicto con la ley, como el Plan Nueva Oportunidad, muchos de esos programas que son premiados por la UNESCO, que tienen premios internacionales, que son copiados y puestos en marcha, como el Plan Abre, en Uruguay, ahora en Montevideo, y acá fueron borrados de un plumazo. Y Perotti eligió el retorno a la vieja práctica del bolsón, a la vieja práctica del sometimiento del ciudadano que recibe una ayuda a cambio de nada, pero que está siendo monitoreado para que sea no un ciudadano con mayores libertades, sino un ciudadano que debe favores. Los centros culturales se abandonaron. Santa Fe era, hasta hace un año, una provincia que se caracterizaba por la evolución, por la recuperación de espacios públicos. Se convirtieron en galpones como La Redonda, se convirtieron en 0800 como la Fábrica Cultural, se convirtieron en espacios particulares para actividades del gobernador, como el caso de la Casa de la Cultura. El Acuario de Rosario se abandonó por no renovar el personal. La cultura como política desapareció. La cultura se ve que no es importante para este gobierno, no tiene ningún peso, no tiene ningún peso presupuestario, no tiene ninguna política visible. No sé, se trata a veces solamente de replicar lo que ellos entienden como símbolos partidarios, nada más. No hay actividad cultural en Santa Fe, desapareció, se fumó. Curiosamente este gobierno nació, y se cansaron de decirlo, yo creo que todos ustedes lo recuerdan, bajo el fantasma del déficit y la deuda. Por esa razón, apenas asumió, Perotti exigió una ley de emergencia que tuvieron que votar casi bajo extorsión los diputados. Y además arrasó con toda la obra pública en marcha. Perotti paralizó toda la obra pública que había en marcha. Dejaron de pagarle a los proveedores, después les rescindieron los contratos y finalmente se canceló todo. Quedaron sin laburo 10.000 personas. Y la obra pública no se puso en marcha nunca más, así de a poquito. Pero prácticamente no hay obra pública en Santa Fe. Sin embargo,
ni había deuda, ni había déficit. A mediados de año nos sorprendimos cuando nos enteramos que el gobierno tenía 40.000 millones de pesos guardados en plazos fijos, haciendo intereses, más todo lo que había recibido de Casa Rosada en el concepto de emergencia. Las cuentas provinciales son increíblemente superavitarias en un país que tiene déficit. Comparativamente al resto de las provincias, nadie se explica por qué Santa Fe guarda plata. Hoy la caja provincial tiene más de 40.000 millones de pesos y está haciendo intereses. Uno supone que está esperando esa plata para ser gastada en asuntos que suponemos serán electorales, si no, no se explica. No se explica cómo alguien guarda plata en el marco de una necesidad tan grande como la que viven los empresarios, los productores, incluso los docentes, los médicos, los enfermeros. Guardan plata cuando la sociedad en general está necesitándola. En fin, retrocedimos en todo. La EPE es una expresión, ¿no? La EPE se entregó el año pasado, hace un año, equilibrada, se recibió funcionando, se recibió con un equilibrio, con obra pública dentro de la empresa funcionando y pasó rápidamente a ser intervenida, a convertirse en una especie de caja cerrada. Funciona casi como una empresa privada, ¿no? Tiene auditoría, reemplazaron los auditores y además tiene una deuda de miles de millones con Camesa que iremos a pagar quién sabe con qué. Y APOS, la caja de jubilaciones, ya conté lo de ATE, las están vaciando, las están desfinanciando y uno empieza a sospechar que, y además los protagonistas son los mismos, que lo que se persigue en realidad es decir la EPE, la caja y APOS son cargas y siempre sobrevuela, porque eso cuenta la historia de ellos mismos, el fantasma de que quieran venir por la privatización. Todo eso pasó en un año. Y ustedes dirán, ¿y las políticas? Y la verdad es que no hubo políticas. No hubo planes políticos en marcha. No se conoce un plan político, ni en educación, ni en salud, ni en cultura, ni en desarrollo social, ni en obra pública. No hay plan. No hay plan, no se anunciaron políticas. La pandemia servirá como excusa parcialmente, pero tuvieron plata, tuvieron recursos, tuvieron la complicidad de los gremios para ajustar, tuvieron la paciencia de la sociedad. Y sin embargo, cuando contamos lo que pasó en todo este año, la sensación que uno tiene es que retrocedimos, y retrocedimos, y retrocedimos. Y lo más grave, y vuelvo al principio, es que todas las mañanas en las radios, en Santa Fe y en Rosario, se anuncian nuevos crímenes. Y tampoco hubo política de seguridad. Tenemos un ministro que se cansa de charlatanear y de hacer análisis, pero lo cierto es que hay 30% más de muertos. Y las calles parecen liberadas. Y se incrementaron tremendamente los delitos cuando no ocurrió lo mismo en el resto del país, porque en el resto del país bajó la cantidad de delitos a partir de lo que es la vigencia de la pandemia. Sin embargo, en Santa Fe aumentó. No hubo cambios profundos, se ninguneó, se maltrató a la policía, se destruyeron las pocas cosas que estaban funcionando y que habían visiblemente bajado las estadísticas de violencia y de muertes, pero se desarticularon. O sea, pasó un año. Hoy se cumple un año. A las 7 de la tarde se va a cumplir un año de la asunción de Omar Perotti. Y hay que decirlo con todas las letras, estamos peor, mucho peor, muchísimo peor de lo que estábamos. No solo no resolvieron el tema de seguridad, sino que en el resto de las áreas destruyeron todo lo que estaba en marcha. Y especialmente en seguridad. Pues yo digo, es posible que gran parte de la responsabilidad sea consecuencia de nuestra propia decisión. Somos un pueblo que eligió esto. Y de eso habrá que hacerse cargo. Tendrán que hacerse cargo los que lo votaron, tendrán que hacerse cargo los que eligieron partir y dividir a la oposición a los efectos de que ganara Perotti con la comodidad que ganó. Tendrán que hacerse cargo los aliados de Perotti. Todos los que se sumaron a esta aventura de tomar el poder por el poder mismo sin ningún tipo de plan. Tendrán que hacerse cargo alguna vez. Muy pocos gobernadores afrontaron la pandemia con las condiciones con las que la afrontó Perotti.
Muy pocos gobernadores tuvieron la plata que tuvo Perotti, muy pocos gobernadores tuvieron la ley de emergencia, muy pocos gobernadores tuvieron la comodidad de una legislatura que en algunos casos por mayorías automáticas, o en el caso del Senado, o por extorsión, como ocurrió en diputados, les votaron todas las leyes. Yo digo, un año después estamos peor y corremos el riesgo de estar mucho peor si esto se profundiza, porque es una línea de caída que uno no tiene advertencia de que pueda ser detenida. Y la sensación que da es que vamos perdiendo todos los días derechos y cada día perdemos más derechos. Si no, preguntar a un docente, a un empleado público, a un policía, a un médico, a un enfermero, a un pequeño comerciante. De acá en más lo que, digamos, la solución, la posibilidad de que esto se detenga, de que esto cambie, va a depender de un solo factor, que es nuestra reacción como comunidad, como ciudadanía, nuestra capacidad, nuestro compromiso, nuestra decisión de impedir que esto se profundice. Ahora vendrán tiempos sin tanta pandemia y vendrán tiempos en los que los trabajadores se podrán movilizar. Y también vendrá el tiempo en el que habrá que ponerle límites a este gobierno y uno tiene la percepción de que ojalá la mayoría que tiene diputados, la oposición, empiece a ponerle cotos. Y uno percibe que sí, que eso va a empezar a ocurrir. Pero digo, básicamente depende de nosotros, de la capacidad que tengamos como ciudadanos de verdad empezar a hacernos respetar. Si no, esto va a ser peor. Si no, como digo siempre, nos lo tendremos merecido. Y cuando una sociedad se tiene merecido lo que tiene, no hay muchos motivos para quejarse. Somos, fuimos y seremos siempre los autores de nuestra propia historia. Que nos gobierne Perotti, que haya hecho lo que hizo en todo este año, en gran medida es nuestra responsabilidad, por acción o por omisión. Y me parece que es un buen momento, a un año del cumplimiento del mandato de Perotti, poner las barbas en remojo. Porque me parece que si no hacemos nada, el año que viene, a esta misma hora, vamos a estar contando una historia mucho peor. Ojalá que no sea así.